mi nombre es Nicolás Hudson, tengo 26 años, soy de Montevideo y trabajo como tallerista de expresión plástica y muralista. Siempre me gustó expresarme a través del arte, principalmente a través del dibujo y también de la pintura. Allá por el 2009 encontré con la posibilidad y con el disfrute sobre todo de la intervención en las paredes de la ciudad. Primero mis dibujos fueron apareciendo en formato de stencil, que encontré en esa técnica una aplicación ágil, bien rápida. Después me fui animando, primero experimentando con el aerosol, haciendo grafitis, indagando en ese mundo, y luego me adentré más de lleno en el mundo del muralismo, a través del uso de los pinceles, los rodillos y la pintura al agua. Encuentro en el gesto de intervenir en un espacio público, que es de todos y de todas, no solo una gran responsabilidad, sino una forma de activismo artístico, entendiendo la capacidad y el poder transformador que puede llegar a tener ese acto. He trabajado coordinando talleres con características bien diversas, desde clubes de niños hasta dentro de un shopping en vacaciones, incluso en otros países, hablando otros idiomas. Poder disponer una escena y acompañarla promoviendo el desarrollo de la creatividad, la expresión y diversión en diferentes personas de las más variadas edades y contextos es algo que me llena de gratitud. En estos talleres, mi intención va a ser transmitir diferentes conocimientos que juntos puedan sentar las bases de una mirada crítica e informada a la hora de generar un diseño, en este caso pensado para trasladar al lenguaje del stencil. Entender qué herramientas son necesarias y en qué caso aplicarlas. También problematizar las decisiones en cuanto a diseño y composición. Se pretende saber llegar a un resultado final que esté fundamentado, tenga un sustento en la serie de videos que vamos a compartir a continuación. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro virtual de lo que va a ser el taller de stencil y grabado. Estos encuentros van a estar acompañados de información teórica, así como también de diferentes ejercicios prácticos. Todos ellos los vas a poder estar realizando con diferentes materiales que puedas estar encontrando al alcance de tu mano en las casas. Así que, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para este primer encuentro. Para este primer taller lo que vamos a necesitar son lápices, gomas y hojas para realizar los dibujos, trincheta para calar esos dibujos, acetato transparente o en su defecto placas decoloradas con hipoclorito. También vamos a precisar marcadores permanentes, negros preferentemente, aerosol, que puede ser mate preferentemente o satinado también, algo que auspicie de pesa, ¿sí? Que ejerza un peso sobre la superficie, polifón, que también puede ser esponja de cocina, rodillo de polifón, en este tamaño ya estaría bien, hisopos, pincel, palito de brochet, bandejitas de espuma plus, bandeja de cartón o cualquier otro tipo de cartón, puede ser una caja, esta particularmente es de ravioles, bolsa de papel, pudiendo ser la de los bizcochos, alguna superficie de madera, en este caso tengo acá una bandeja de madera. Y para trabajar con la aplicación de pintura vamos a precisar un par de guantes descartables, pudiendo ser los de cocina, de lavar los platos también. Por último vamos a precisar pinturas corporales de maquillaje artístico. Para cubrir las mesas es conveniente tener diario y con eso estaríamos para este primer taller. El estarcido, o popularmente conocido como stencil, es una plantilla, un dibujo que se encuentra calado sobre diversos materiales que pueden ser, por ejemplo, papel, cartón, acetato, placa, y eso sirve como un molde para hacer una reproducción de esa imagen en reiteradas oportunidades. Resulta una actividad prehistórica que se manifiesta en diferentes culturas, yendo desde Japón hasta África. La primera data de más de 60.000 años
¿sí? Y fue encontrada en cuevas en España. Yo voy a pasar a mostrarles un ejemplo de cómo fue esa primer pintura en las cavernas, ¿sí? Me voy a poner un guante porque voy a utilizar mi mano. Este va a ser mi stencil. Obviamente no tenían aerosol, pero sí usaban tintes naturales traídos de la tierra, ¿sí? Y fue más o menos así. Asumo que para la aplicación de esas pinturas naturales lo que hicieron fue soplarlas. Y este es el resultado de los primeros stencils en las cuevas. En la actualidad se vincula fuertemente con lo que es el mundo del street art o el arte urbano, ¿sí? Un artista muy conocido, inglés, es Banksy, conocido por su misteriosa identidad, así como también por sus mensajes de crítica y de reflexión en cuanto a lo que pinta. También resulta interesante observar cómo este artista juega con el espacio en donde va a intervenir su obra, contemplando el entorno y las condiciones en las que se encuentra el mismo, y así juega y se genera un dinamismo entre la obra y el espacio o el lienzo a intervenir. Shepard Fairey, otro artista mundialmente conocido, en este caso es de Estados Unidos, más conocido como Obey, y mundialmente conocido una de sus piezas, ¿sí? Que es uno de esos carteles que puso con la leyenda Hope, que fue utilizado posteriormente por Obama para su campaña. Fuertemente influenciado por la propaganda política del siglo XX, el mundo del cartelismo. Blake Lerrat, parisino, desde el 83 realiza su obra y es fuertemente influenciado por el stencil propagandístico y también por el graffiti de los Estados Unidos. Llega incluso a exponer en uno de los centros de arte contemporáneo más importantes del mundo, el Centro Pompidou. La técnica del stencil se puede realizar, como decíamos, sobre diferentes materiales. Esas plantillas pueden ser, por ejemplo, de papel. La característica que tiene el papel a la hora de pensar en un calado, principalmente como aspecto positivo, es que es fácil de calar, es fácil de cortar. Se le puede entrar con trincheta o también con tijera. Es importante saber que el papel no tiene un gramaje suficiente como para tolerar un tiraje alto. A la hora de pensar en una reproducción simultánea de varias copias, el papel no nos va a representar una buena opción pensando en la durabilidad de ese diseño, pero sí resulta un gran ejemplo para practicar, para ensayar, para justamente trabajar lo que es el calado, lo que es la herramienta de la trincheta. Por otro lado, aparte del papel, podemos encontrar con que un material que le sigue puede ser el cartón. Ese cartón podemos aprovechar elementos que en un principio pueden ser de desecho. Es el cartón que ya no se va a utilizar para otra cosa, como ser por ejemplo la caja de los ravioles o un cartón de un bloc de hojas. Cualquier cartón que sea liso, ¿sí? en su textura. Ese cartón, lo que es importante es que el grosor no tenga muchos milímetros. ¿Por qué? Porque de esa manera nos quedaría muy separado de la hoja al apoyarlo y no nos serviría para realizar esta técnica puntualmente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos del cartón? Que sea liso para que nos sea sencillo a la hora de calarlo con la trincheta y que no tenga mucho gramaje, que no tenga mucho espesor. Entonces podemos encontrar diferentes tipos de cartones que nos van a servir a la hora de preparar nuestra plantilla para hacer el stencil. ¿Qué tiene de bueno el cartón a diferencia del papel? Que si bien es un poco más duro a la hora de calarlo, nos va a ofrecer mayor resistencia y durabilidad cuando querramos utilizar esa misma plantilla en varias oportunidades diferentes. No se va a arruinar porque no va a absorber tanta humedad como si lo haría el papel. Entonces podemos utilizarlo en reiteradas oportunidades, nuestro stencil sobre el cartón. Como último material que vamos a estar comentando es este material plástico, que en este caso tengo dos ejemplos. Este aquí transparente es acetato. Simplemente es una hoja plástica y transparente
que nos va a resultar un poco más complejo a la hora de calarlo por la trincheta, porque va a ofrecer mayor resistencia, se nos va a poner un poquito más complicado, pero lo que tiene de bueno es que este material es infinito la cantidad de veces que puedo aplicar el stencil en diferentes superficies, porque no se echa a perder e incluso lo podemos lavar y reutilizar como reciclaje y como esto de resignificar elementos que están ahí en la vuelta y no tienen mayor uso. Tenemos también las placas, es otra posibilidad como sustituto del acetato. Esas placas, para obtener este resultado así de transparencia, que es lo que necesitamos justamente para ir viendo, ya sea porque le pusimos un dibujo por detrás y estamos cortando, estamos calando sobre las líneas de ese dibujo, o porque con un marcador permanente fuimos dibujando por encima. En ambos casos lo que precisamos es que nuestra placa esté casi igual de transparente que nuestro acetato. Y para obtener este resultado simplemente ponemos esas placas en hipoclorito y las dejamos en remojo para después enjuagarlas y tener una placa de esta transparencia. En cualquiera de los materiales que estuvimos conversando, la situación es la misma. Siempre vamos a estar generando un dibujo, una composición que luego vamos a estar calando, vamos a estar retirando parte de esa plantilla. Para los más chicos y las más chicas podemos utilizar tijeras, ¿sí? Que para cortar una figura interior dentro de una hoja o un cartón o lo que sea, vamos a plegarla de esta manera, hacer una pequeña incisión para que pueda entrar uno de los lados de la tijera y así ir cortando por todo el contorno. Después tenemos la trincheta, que va a ser nuestra principal aliada, y hay que tener unas consideraciones al respecto para quienes no hayan utilizado y no estén muy familiarizados con el uso de esta herramienta. Es conveniente no sacarle mucho filo hacia afuera de lo que es la estructura de la trincheta para que no temblequee mucho a la hora de ir calando. Lo que nosotros queremos es precisión, y es que la hoja de la trincheta no solo esté bien afilada, si vemos que no está muy afilada le podemos sacar el plástico que tiene en la parte de atrás y quebrarle una de las hojas para que vuelva a tener filo, pero lo que queremos es que se mueva lo menos posible. Yo recomiendo agarrarla como si fuese un lápiz, de la misma manera, porque así es cuando nosotros ya tenemos la mano entrenada para manejar una herramienta de este formato. Una mano, la mano disponible, la que no está agarrando la trincheta, siempre va a estar sujetando el material que estemos cortando, y nuestros dedos jamás van a estar en el camino de esa trincheta. O sea, si yo estoy yendo en un trazo hacia abajo, nuestra mano va a estar en el sentido opuesto, de manera que afirma lo que está cortando y el filo de la trincheta nunca nos va a encontrar en una línea, en una misma línea. La trincheta. Hay que tener en cuenta también que cuando pensamos en un stencil, esta técnica tiene su propio lenguaje, su propia estética, y que todos los dibujos que nosotros podamos hacer vamos a tener que traducirlos para que funcionen enmarcados dentro de lo que es esta técnica del stencil. Entonces, cuando pensamos en esto de traducir al lenguaje de lo que es el stencil, principalmente nos tenemos que concentrar en lo que son las figuras que contienen otra figura dentro, como es por ejemplo el caso de las letras dobles, ¿no? Esas letras que voy a hacer acá, por ejemplo la letra O, pero que es letra doble. Habitualmente estamos acostumbrados a verla de esta manera, pero en el caso del stencil, ya sea la letra O o cualquiera, como decía, cualquier otro dibujo que es una forma contenedora de otra forma interior, la vamos a tener que traducir. Traducirla quiere decir que vamos a utilizar el sistema de puentes. ¿Qué es el sistema de puentes? Son estas dos incisiones que yo le hice a estas dos circunferencias, a estos dos círculos, que lo que van a hacer es mantener el círculo interno unido al resto de la hoja. Entonces con el marcador voy a marcar estas dos formas independientes una de la otra. Las voy a llamar forma 1 y
forma 2, para que ustedes vean cómo ahora se comporta en esto de la traducción al lenguaje del stencil esta nueva letra O. Acá tenemos un puente y otro puente que nos mantienen unidos el centro al resto de la hoja. Para esta primera propuesta vamos a tomar una hoja blanca en la que con un lápiz vamos a practicar en primera instancia figuras sencillas para ir familiarizándonos con el uso de estas herramientas, ¿sí? Y para ir entendiendo cómo es también este sistema de puentes, eso que decíamos de la traducción al lenguaje del stencil. Una forma sencilla, para quienes no sepan, de trasladar una letra finita, ¿sí? Solamente lineal, a de doble grosor, que contenga un relleno, es de la siguiente manera. Lo voy a hacer con un marcador negro para que se vea bien. Yo voy a hacer la letra de mi nombre, que es la letra N, en letra finita, compuesta solo por líneas, ¿sí? ¿Cómo haríamos de una forma rápida y fácil para trasladar esto a una letra doble? Que a veces hay algunas que nos cuestan un poquito más, como es la letra S, por ejemplo, siempre nos queda ahí como un poco chueca. Bueno, lo que vamos a hacer es la misma letra, igual, finita, de líneas, de palitos, pero corrida, desfasada un poquito hacia uno de los lados. Entonces voy a mostrar acá cómo, si yo genero ese desfasaje, ya empieza a aparecer esa letra doble, que ahí lo único que me restaría hacer es cerrar y de esta manera tengo la letra doble. Yo ya tengo prontas acá unas plantillas, unos stencils que realicé en acetato, no sé si se llega a ver, capaz que puedo poner sobre este fondo. Entonces, ustedes seleccionando el material que tengan a mano, pudiendo ser, como veíamos, el caso del papel, del cartón o del acetato, en este caso vean que es acetato, van a intentar hacer en una primera instancia las letras, estas letras dobles, para ir ensayando. Entonces, yo les voy a mostrar cómo funcionan estas dos letras aplicándolas con aerosol sobre esta hoja que tengo aquí. Fíjense que la letra N no presenta esa situación de una forma que contiene otra forma, pero sí la letra O que está acá al lado. Entonces vamos a aplicar con un aerosol primero la letra N y después la letra O. Y acá tenemos un precioso cartel que dice no. Consideraciones a tener en cuenta a la hora de usar un aerosol. No sé si vieron, quizás ya lo notaron, que al presionar, ¿sí? Esa pintura comienza a salir y hay que tener algunas consideraciones en cuanto a la distancia, ¿sí? En que nosotros colocamos el aerosol y la superficie donde va a hacer contacto. Si lo colocamos muy cerca, es muy probable que la pintura rápidamente se concentre y chorree y quede saturado. Si lo colocamos muy lejos, esto es una pintura que se expande fácilmente por el aire y quede muy difuminado y no llegue a donde queremos que llegue justamente. Entonces hay que buscar un término intermedio, ¿sí? Y no colgarnos a apretar el cap, que es el nombre de este puntero que va aquí arriba, que hay toda una lógica con los caps que tienen diferentes grosores, pero por lo general el que nos va a venir en las latas que podamos comprar en las ferreterías siempre tienen más o menos los mismos grosores. Hay que tener en cuenta esto de no apretarlo y dejarlo apretado, ¿sí? Y de ir como de a puchitos. Yo voy a hacer, ya que hice un cartel de no, voy a hacer un cartel de sí. Fíjense cómo aprieto y suelto, aprieto y suelto. Y en este caso lo hice de cerca, bastante de cerca, porque quería que el trazo me quedara fino. Esa es otra consideración. Cuanto más cerca estoy, el trazo me queda más fino. Cuanto más lejos yo estoy, el trazo me queda más ancho. Algo a saber: cuando terminamos de usar las latas, la damos vuelta. Eso hace que la pintura se deposite en esta parte y el gas quede arriba, y apretamos
para limpiar todos los conductos internos y que no se nos tapen y se nos eche a perder este material. Correcto. Me había olvidado del palito de brochet, comentarles para qué este aliado es importante en la aplicación de un stencil. Bueno, fíjense que por lo general nuestra plantilla, sea del material que sea, nunca va a estar totalmente paralelo, chatito, pegado contra el otro material que estemos estampando. Entonces, este aliado, palito de brochet, o entiéndase cualquier otra varillita que nos sirva para desde la distancia hacer presión y apoyar y hacer entrar en contacto, nos va a servir justamente para eso. Nosotros lo que vamos a hacer con la mano que nos queda disponible es apretar y generar esa presión y esa proximidad, esa cercanía de lo que es nuestra plantilla con el soporte que estamos estampando. Entonces nos vamos a ir ayudando con el palito para ir haciendo presión en los diferentes puntitas o lados que puedan estar separados y estar bastante distantes, en este caso de la hoja. ¿Qué es lo que nos vamos a evitar en ese caso? Que bueno, que al aerosol ser una pintura muy volátil, lo que va a hacer es fugarse por debajo de los bordes y no nos va a dejar una buena definición en nuestro stencil. ¿Cómo se resuelve? Con palito de brochet. Repasando, teníamos los tres materiales, ¿sí? Yo acá estoy terminando de hacer la letra, estoy con la letra N, terminando de hacer esta letra sobre el material del cartón. Ya vimos cómo se comporta el aerosol sobre el acetato, ¿sí? Pero ahora vamos a ver otras formas de aplicar stencil en caso de que, bueno, no tengamos un aerosol a mano. Cualquiera de ellas, de las que vamos a ver, pueden aplicar sobre todos los materiales. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es el estampado del papel utilizando una esponja, puede ser la esponja de cocina, un pedazo de polifón, un recorte. Le vamos a aplicar la pintura, poca pintura, ¿sí? Con un pincel. Es importante no sobrecargar, ¿sí? El mismo concepto que aplica para no sobrecargar la cantidad de aerosol que le tiramos al momento de estamparlo, lo mismo aplica en este caso con la esponja, ¿sí? Podemos incluso descargar un poco y lo que vamos a hacer es apoyar nuestra plantilla que ya tenemos pronta sobre la superficie que queremos estampar. Nos podemos ayudar incluso para que no haya un error de que se nos corra y se nos mueva del lugar. Podemos utilizar lo que es la cinta de enmascarar o cinta de papel. Es una cinta que se adhiere muy bien a diferentes superficies y es fácil de cortar porque se puede trozar con la mano. Entonces voy a, con la esponja, aplicar haciéndole no mucha presión, asegurándome que la pintura va desde afuera, desde el contorno de lo que es nuestro calado hacia adentro. ¿Para qué? Bueno, por lo mismo que comentaba, al momento de tratar de evitar que esa pintura, en el caso del aerosol, se cuele por debajo de los bordes, dejándonos un dibujo no del todo definido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo queda la aplicación de la pintura con esponja, utilizando una matriz de papel y aplicándolo en este caso sobre una hoja también de papel. Otro ejemplo, el cartón. Recuerden que el cartón, a diferencia del papel, tiene mayor resistencia, si bien ejerce un poco más es más duro a la hora de calarlo. Es mejor sin duda si pensamos aplicarlo en más de una oportunidad. Lo voy a aplicar en este caso con pintura y pincel, lo mismo que la esponja, lo mismo que el aerosol. Cargo, pero siempre me aseguro de descargar antes de aplicar y voy desde afuera hacia adentro, desde el contorno hacia el hueco, para justamente evitar que se cuele esa pintura por debajo. No voy a utilizarlo el pincel como suelo utilizarlo cuando estoy pintando, por ejemplo, en una hoja. No voy a apoyar y arrastrar. Lo voy a utilizar más como si fuese desde arriba y en sentido vertical, ascendente y descendente. La misma dinámica que lo de la esponja.
a nivel visual se obtienen resultados diferentes y por eso es bueno experimentar, porque siempre para conocer los materiales y saber para qué se puede utilizar hay que probarlos antes. Ahí tenemos el ejemplo del cartón y del papel aplicados con esponja y con pincel. Todos estos ejemplos que estamos viendo son en primera instancia partiendo desde la elaboración propia, desde cosas que se nos puedan ir ocurriendo, que podamos ir dibujando nosotros desde el ejercicio también de reencontrarnos con lo que es la hoja, el lápiz y la goma. Pero lo que no quiere decir es que hayan otros mecanismos por los cuales llegar a un stencil. Podemos encontrar en diferentes comercios de la vuelta algunos ya prontos, como es el caso. También lo que podemos hacer es, apelar a esas impresoras que tienen corte láser, ¿sí? Nosotros podemos mandar a imprimir como si fuera una impresión en papel, como esta que tengo aquí, pero lo que se encarga justamente la impresora láser es de calar, y este trabajo que nosotros artesanal y manualmente lo estamos haciendo con trincheta, lo hace la impresora. Eso sobre todo me parece que funciona más cuando nuestros diseños tienen mucho detalle, mucho nivel de precisión, de perfección. Entonces ahí ya a lo que va nuestra mano y la trincheta tiene sus limitaciones. Voy a mostrar como un último ejemplo de aplicación con este stencil, que es uno de esos que les mencionaba que es comprado, y otro uso que se le puede dar a esta técnica, que es muy versátil, que es muy variada y que es muy utilizada en muchas áreas, en muchos campos. Esta nueva aplicación es lo vinculado al mundo del body painting, ¿no? El body painting es toda aquella pintura que se aplica al cuerpo, ¿no? Hay todo un arte, hay todo un mundo de artistas que se dedican a intervenir esos lienzos vivos. Yo acá lo que tengo es una esponjita, ¿sí? Y pintura especial para cuerpo, ¿sí? De maquillaje artístico, y lo que voy a hacer también, teniendo esa consideración de no cargar mucho, en este caso mi herramienta esponja, voy a aplicarlo. Qué complicado esto, ¿no? De aplicarlo. ¿Podré tener un asistente en este momento que me preste un brazo? Perfecto, ahí viene un brazo que va a entrar fuera de la escena. Acá, ahí está, muy bien. Y voy a aplicar así, a ver si ese brazo se puede acercar un poquito más, me dicen desde producción. Voy a aplicar este stencil, ¿sí? Con esta pintura corporal. Vamos a cargar un poquito más. Y a modo de ejemplo, para mostrar cómo estos stencils pueden ser aplicados en diferentes casos. Capaz que se me va a complicar un poco para colgar acá, así que lo que voy a hacer es mostrarlo así. Y así es como funciona este stencil con la pintura corporal. Con todo esto, así es que vamos llegando a este final, a este cierre, a este primer encuentro digital de lo que es el taller de stencil y grabado. ¿Qué es lo que vimos hoy? Bueno, entendimos un poco cómo es el lenguaje, este nuevo lenguaje de traducir un dibujo a la estética del stencil. Vimos lo que son los puentes, ese sistema de conexiones, de conectores que nos mantienen conectada una figura interior al resto del material, ¿sí? Una figura que contiene otra figura, y esos puentes, ¿sí? Que vimos en el ejemplo de la letra O. Ahora estamos experimentando con stencil a una tinta y con dibujos sencillos. Va a ir en cada uno de ustedes, ¿sí? Cómo ustedes quieran darle ese vuelo y ir entendiendo, ¿no? El uso de una nueva herramienta para muchos que se puedan estar encontrando por primera vez con el uso de la trincheta. Pero digo, va a ir con ustedes el hecho de el vuelo que le quieran dar, ¿sí? a esta técnica, y el nivel de detalle, de complejidad a la hora de trasladar un dibujo a un material que vimos que podría ser el cartón, el papel, el acetato, y después calarlo, ¿sí? Entonces vamos a estar encontrándonos en una nueva propuesta, ¿sí? En un nuevo taller con el stencil a más de una tinta. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos estamos viendo. ¡Vamos arriba!